Buenas tardes, yo soy Karin Brito Y yo, Rodrigo Lipi. y les damos la bienvenida al Encuentro Criminológico. En esta ocasión haremos alusión a la personalidad psicopática, características biológicas y tipología de asesina de Maribel. Para partir, debemos traer a colación la infancia de Maribel, que es nuestra persona objeto del estudio criminológico. Al conocer su historia, nos percatamos de que no creció en un ambiente adecuado para alguien de su edad, teniendo que vivir muchos hechos traumáticos que marcarían en definitiva el resto de su vida, los cuales fueron detonantes en su comportamiento futuro. La personalidad de Maribel es resultado de las características heredadas y de los estímulos sociales durante las primeras etapas del desarrollo humano, en el que la familia y el medio social más próximo son determinantes en su conformación, ya que el núcleo familiar es sin lugar a duda el molde donde se han de forjar muchas de las características de una persona. En el caso, existe una clara situación de abandono hacia la niña, la cual fue determinante al momento de forjarse la personalidad de aquella, la cual adoptó desde muy pequeñas conductas desviadas y anormales, como por ejemplo torturar animales para luego proceder a matarlos, no siendo muy sociable con sus pares y siendo muy distinta a ellos, distinta a cualquier niño promedio, siendo estas conductas características inherentes al comportamiento de Maribel, que fueron producto de su infancia llena de traumas y de su círculo familiar, el cual se encontraba encabezado por su madre, siendo su única imagen autoritaria, la cual era una consumidora habitual de drogas y disponía sexualmente de su hija para conseguir dinero o algo de droga, generando en ella una personalidad psicopática bastante retraída, digna de cualquier intervención y estudio por parte de análisis psicológicos. Con lo anterior surgen las siguientes preguntas. ¿Se efectuó un oportuno control informal hacia Maribel? El control informal es un tipo de sistema social que responde a la conducta delictiva o a ciertas conductas y factores de riesgo que se hayan asociados a la conducta infractora, el cual claramente no se ejerció debidamente en este caso, ya que la persona que debía realizar este control no era capaz de hacerlo, ya que como madre nunca lo realizó ni inculcó en su hija valores que le hicieran rechazar el comportamiento que desarrolló al pasar del tiempo. ¿Hubo factores facilitadores para que se desarrollaran esas conductas en Mari? Dentro de los factores facilitadores hallamos una familia totalmente desestructurada, sin referentes, inmersos en actividades de tráfico y consumo de drogas, prostitución, con una progenitora que desde el primer momento rechaza abiertamente a su hija. Ahora, todo lo anterior tiene una explicación general. La pregunta genérica que surge en casos como este es de por qué algunos niños tienen la capacidad de poder matar a otras personas siendo aún tan pequeños. Esto se debe a algunos factores de personalidad y oportunidad, como por ejemplo factores parentales, estilos educativos y de crianza muy rígidos o permisivos, no haber desarrollado un buen apego en la primera infancia, bajo autocontrol, bajo rendimiento académico, vivir en zonas conflictivas, tener actitudes antisociales, haber sido víctimas de maltrato o abusos sexuales en la infancia, consumo de alcohol y drogas y problemas o trastornos psicológicos como por ejemplo el trastorno de personalidad antisocial o psicopatía. En este sentido destaca el antropólogo canadiense Elliot Layton en el año 1986, quien indica que estos sujetos actúan por venganza personalizada e indiferentemente de su reivindicación. También argumenta que estos no explotan repentinamente, sino que actúan de forma premeditada, tranquila y escogen como víctimas a aquellas personas que consideran responsables de sus desgracias. Por lo tanto, se trata de una protesta social personalizada. En este caso en particular, las víctimas de Maribel fueron niños, uno de 4 y otro de 3 años, y son personas que no fueron escogidas al azar. El sexo de los pequeños es determinante en este caso. Son hombres, y ella sentía un profundo resentimiento ante los hombres debido a todas las situaciones que tuvo que vivir desde niña, al haber sido violada por ellos a su corta edad de 4 años, cuando su madre vendió su virginidad al mejor postor. La infancia de un asesino y los sucesos que pudo haber vivido no son la única causal para tener una predisposición de matar, sino que también pueden haber características biológicas. Uno de los primeros estudios generales sobre este tema fue mediante un escaneo cerebral de asesinos, el cual fue realizado en California por el neurocientífico británico Adrian Raine. Raine había llegado hasta allí atraído por el gran número de individuos muy violentos y homicidas. En el transcurso de muchos años, el científico y su equipo escanearon los cerebros de numerosos asesinos y casi todos mostraban cambios similares. Había actividad reducida en el córtex prefrontal,
el área del cerebro que controla los impulsos emocionales, y una sobreactivación de la amígdala cerebral, la zona que genera las emociones. Por lo tanto, parece que los asesinos tienen cerebros que los hacen más proclives a la ira y el enfado, y a la vez menos capaces de un autocontrol. Por lo tanto, parece que una tendencia genética hacia la violencia, combinado con el maltrato infantil, son literalmente una combinación asesina. Eso quiere decir que los homicidas nacen y se hacen al mismo tiempo. Por esto creemos que Maribel, al vivir una infancia llena de traumas, su cerebro asimiló esas vivencias como normales, adaptándolas y integrándolas en su diario vivir, sin tener ningún ápice de empatía con sus víctimas ni un sentido común que le hiciera darse cuenta que lo que estaba cometiendo eran actos atroces y para nada normales. Ahora hablaremos de las tipologías de asesinos. ¿En cuál encaja Maribel? Pitt y sus compañeros de trabajo en el año 1997 elaboraron una de las clasificaciones más completas de asesinos en masa, en donde la ira o venganza se considera como una de las principales motivaciones para cometer delitos de este calibre. En esta clasificación se incluyen aquellos sujetos que tratan de vengarse de determinadas personas que él considera que le dañaron de alguna manera y que por lo tanto son conocidas por el homicida. El objetivo en este caso es específico, ya que pretende acabar con la vida de aquellos que representan el foco de su ira y ante ello evitará herir a otras personas inocentes, salvo que éstas interfieran en su camino. En esta clasificación encaja perfectamente Maribel, quien cometió delitos cegada por su venganza, teniendo siempre la mira a sus futuras víctimas, los hombres. Luego de cumplir su condena en prisión, Maribel, aparentemente recuperada y rehabilitada, fue liberada a los 23 años de edad el 14 de mayo de 1980. Su primer trabajo fue en la enfermería local para niños, pero determinaron que este era un trabajo inapropiado para ella. Después, regresó a casa con su madre y conoció a un joven que la dejó embarazada. Pero ahora la polémica se trataba de si la mujer que había matado a 2 niños se le debía permitir que se convirtiera en madre. Ella luchó arduamente por su derecho a ser madre. Alegó que ahora era otra persona, que se había reformado y que se arrepentía de lo que había hecho en su infancia. Finalmente su hijo nació 4 años después, en 1984. Maribel alega que desde el nacimiento su hijo ha tomado una nueva conciencia acerca de los crímenes que cometió, que de alguna manera ocurrió una transición dentro de ella, debido al tratamiento apropiado que recibió. Pasó de ser una niña asesina a una madre cariñosa. Eventualmente conoció a un hombre del cual se enamoró. Fue a vivir a un pequeño pueblo, pero los oficiales tenían que avisar a las autoridades locales de su presencia. Así es que de inmediato los habitantes de ese pueblo se organizaron, creando marchas exigiéndole a la asesina que se marchara. Maribel tendrá que vivir por siempre con el temor a ser exhibida. En conclusión, el inicio de todos los acontecimientos criminales tienen origen en la personalidad de Maribel, la cual, al ser objeto de análisis, es resultado de las características heredadas y de los estímulos sociales durante las primeras etapas de su desarrollo, etapas en que la familia y el medio social más próximo fueron determinantes en su conformación. El núcleo familiar y ambiente en este caso no fueron adecuados para alguien de la edad de Mari, ya que tuvo que presenciar muchos hechos traumáticos que la marcaron en definitiva y forjaron su personalidad psicopática. Siendo esto un claro ejemplo de que una mente criminal no viene insertada en la mente de un niño, no nace, sino que se hace. Pero también no podemos mirar solamente desde el punto de vista de una victimaria, sino también desde el punto de vista de víctima, y no olvidar que toda esta historia se pudo haber evitado si Mari hubiese tenido la ayuda necesaria desde un comienzo y hubiese sido cuidada y educada por personas capaces. El proceso de socialización fue demasiado difícil para Maribel, ya que nunca logró el perdón de la sociedad por el nivel de horrorosidad de su doble crimen, teniendo que llegar al punto de cambiarse la identidad. Moralmente fue muy mal visto su crimen, siendo también víctima de los constantes juzgamientos por parte de la comunidad, ya que el reproche moral fue lapidario para ella, con lo cual nunca se pudo cerrar en su totalidad el círculo de victimización por parte de las víctimas de Maribel y también por parte de ella, ya que nunca más pudo rehacer su vida como Maribel, ya que si lo hacía, siempre iba a ser tachada como la niña asesina.